Continuamos esta serie de entrevistas que estamos realizando esta mañana aquí en la sede del Consejo Económico y Social, donde se está presentando la encuesta de hábitos de compra y consumo, los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2021, con la colaboración de la MEPAC, de la Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores. Y lo que vamos a hacer ahora es abordar algunos de los contenidos que se han presentado en el transcurso de la mañana, y vamos a hacerlo con la doctora Montaña Cámara, que es catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Montaña Cámara, encantado de saludarle un año más. Muchas gracias, igualmente. Un año más nos encontramos y ya van 7 jornadas, 7 años, ¿verdad? Sí, no sé si son 6 o 7. 7, sí, 7. Pues 7. Efectivamente, es la 7ª jornada de la MEPAC. A mí me gustaría, porque vamos a comentar algunos aspectos en concreto, doctora Montaña Cámara, pero me gustaría que nos explicara, aunque sea a grandes rasgos, respecto a la presentación que hicimos el año pasado, la anterior encuesta 2020, respecto a esta, ¿ha habido algún cambio significativo, alguna valoración, antes de entrar en más detalle, que podamos destacar como planteamiento inicial? Bueno, ha habido muchos cambios. La situación económica, social y de salud en España y en el mundo ha sido muy diferente a lo que ocurría en ediciones anteriores, y eso ha repercutido, como no podía ser de otra manera, en nuestros hábitos de consumo. Bueno, perdón, ha repercutido y lamentablemente sigue repercutiendo porque la pandemia no ha concluido. Y esto va a tener un impacto. Sigue repercutiendo la parte económica, y tristemente estas Navidades lo vamos a notar. Y también lo vamos a notar la parte de salud. Esto no ha terminado, tristemente, y tendremos que seguir siendo cautos y tener cuidado, ciertamente. Bien, algunos aspectos que durante esta fase de pandemia, sobre todo en la fase más estricta, en la fase de confinamiento, que han incidido en el comportamiento del consumidor. ¿Qué podíamos destacar? Bueno, en esa primera fase, la fase de confinamiento, que reflejaría casi más el comportamiento del año pasado, ha habido un cambio de paradigma completo, que es que nos hemos encontrado que tenemos que estar en casa, no podíamos salir. Y eso ha repercutido en absolutamente todos nuestros ámbitos de vida, y uno muy claramente es la alimentación. Consumimos alimentos al menos 3 veces al día, y muchas veces ese consumo de alimentos lo realizábamos fuera del hogar. De esta manera estábamos dentro del hogar, con lo cual a mí me parece un cambio positivo, en el sentido de que hemos vuelto a ser conscientes de qué es lo que consumimos, dónde lo adquirimos y cómo lo elaboramos. Y para mí eso es muy positivo. Me dedico al estudio de los alimentos. Claro, y además estamos de acuerdo porque precisamente, como dice la doctora Montaña Cámara, el hecho de estar unos meses, por necesidades evidentemente coyunturales, ¿no?, alimentándonos básicamente en casa, eso, no sé, la doctora, cómo lo valorará usted, pero creo que estaremos de acuerdo. Eso ha permitido que, de alguna forma, hayamos mejorado en cuanto a una alimentación más saludable. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, en el sentido, bueno, según cómo lo hagamos. Claro, hablo como norma general. Como norma general así ha sido, porque tampoco la economía permitía a muchas familias que la alimentación proviniera de alimentos ya elaborados y que fueran simplemente recibidos en casa para consumirlos. Entonces, de forma general sí que ha sido muy positivo, porque nos hemos tenido que enfrentar, como decía anteriormente, a pensar primero qué queremos comer, qué se necesita para elaborar ese plato, tener que adquirirlo, dónde físicamente muchas veces no podíamos ir, tenía que ser algo interesante también, habilidades pues de nuevas tecnologías, compra a través de Internet, pero eso nos hace escoger, ver, saber que hay pues variedades de pimientos o distintos tipos de patatas. Que quizá algunas de ellas incluso las desconocíamos. Claro, y eso ha sido un descubrimiento. Entonces es saber, primero saber, al enfrentarnos a un plato, es qué ingredientes tiene, ser responsables de dónde adquirirlos, cómo adquirirlos, y luego
pues hacerlos más agradables a nuestros gustos particulares o de nuestra familia. Claro, y ahí, doctora, es cuando entra el cómo los elaboramos o cómo los cocinamos, porque un alimento determinado, en función de cómo se elabore o en función de cómo se cocine, tendrá una consecuencia u otra. Claro, bueno, pues ahí se hace una combinación, porque evidentemente hay prácticas más saludables y menos saludables, es decir, por poner un ejemplo, pues no debemos abusar de los alimentos fritos, pero cuando estamos realizando tantas comidas en casa, pues queremos variedad, y entonces pues descubrimos que existe el horno, descubrimos que existe la plancha, la olla a presión, muchas maneras de cocinar los alimentos. Y luego otro aspecto muy importante, que no es solo el cocinar y el cocinar en familia, o que las distintas personas de la familia, y muy importante para mí son los niños, conozcan ese proceso, sino también el volver a comer juntos, el que en la mesa se muestren los alimentos, no solo el que una persona de forma individual ha decidido consumir fuera del hogar, que lo volvemos a recuperar y es fantástico, pero puede coexistir, pero ese recuperar la parte... El ambiente familiar, porque no es solo lo que se come, sino cómo y con quién se come, ¿no? De hecho, esa dieta mediterránea, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, está declarada así por la UNESCO precisamente por la comensalidad. Nosotros no comemos generalmente solos. Para nosotros comer es algo más que nutrirnos. Celebramos comiendo. Quedamos para hablar con motivo de algún tipo de comida. Tomar un café, vamos a merendar, vamos a cenar, vamos a comer. Es algo más que el mero acto de ingerir unos alimentos que por otro lado necesitamos para sobrevivir. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, hemos mejorado generalmente, yo creo que en la mayoría de casos, los hábitos saludables en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestra salud. Es un efecto, digamos, entre comillas, positivo de la pandemia. Alguno tenía que tener. Pero, claro, el hecho de mejorar, pregunto, los hábitos alimentarios, de mejorar en consecuencia nuestra salud, depende o puede depender del factor económico, del coste que tiene ese producto, ¿no? Y eso bueno, en esta última encuesta, ¿cómo lo refleja el consumidor? A ver, lo que sí que refleja la encuesta es que esos cambios en la decisión de compra y consumo tienen esos dos motores, el económico y el de salud. Lo que yo ya no comparto es que uno repercuta en el otro. Es decir, no, los alimentos más saludables no tienen por qué ser los más caros. Eso no es así. Es un pensamiento erróneo que tiene mucha gente. Absolutamente erróneo. Tenemos muchos alimentos magníficos para nuestra salud y de un coste realmente muy bajo. Y al revés. O sea que no es el sinónimo. Sí que son dos motores y son lógicos también. Hemos vivido una situación... Por supuesto, ya hemos hablado de la sanitaria, ¿no? Obviando esa, una situación económica complicada. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo, muchas familias han visto sus recursos disminuidos, con lo cual ha habido que hacer... Hay que replantearse el tema del gasto alimentario. Exactamente, un consumo más responsable desde el punto de vista, primero, económico, de optimizar esos recursos, ¿no? Pero quiero incidir que eso no quiere decir que sea negativo, en el sentido ni alimentos de peor calidad, ni alimentos menos saludables, ni menos ricos, menos palatables. Quizás pueda repercutir en el que en algunos casos pues la oferta alimentaria ha podido ser un poquitín más restrictiva, pero no tendría por qué ser. Son dos motores importantes, pero no tan directamente relacionados. Y hay un tercer factor que está relacionado con estos dos motores que hemos comentado, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, que es la compra online, la compra por Internet. ¿Qué refleja la encuesta? ¿Qué dice la encuesta de cómo ha influido la compra? Quiero decir, el porcentaje de consumidores que compran ahora incluso alimentación por Internet. Incluso es un aspecto que no se conoce demasiado, pero se puede comprar incluso alimento fresco por Internet. Claro. En este caso, con un seguimiento todavía minoritario, pero es factible. En resumidas cuentas, percepción del consumidor respecto a la compra por Internet de todo tipo de productos. A ver, aquí diferenciaríamos dos periodos. Periodo pandemia,
circunstancias obligan. Las actividades presenciales estaban muy limitadas. Ahí hubo que dar una respuesta muy rápida de todo el sector de la distribución, al cual hay que agradecer que realmente no hubiera desabastecimientos, que eso nos hubiera generado muchísima inseguridad, y no fue así, con lo cual eso está muy bien. Ahí las nuevas tecnologías nos facilitaron mucho la vida, pero lo que refleja la encuesta es que esos hábitos no se han consolidado tanto como podíamos prever. Claro. Pero quizás hay una lectura, y es que cuando volvemos a la presencialidad, aunque valoramos esa comodidad de esa compra por Internet, queremos encontrarnos con las personas y también queremos encontrarnos con los alimentos. Y yo creo que eso también es bueno, porque una compra física, o sea, creo que pueden coexistir los dos modelos. Esa compra física pues permite pues poder conocer de primera mano los nuevos productos de la oferta alimentaria. Claro. Aunque según veo aquí en los porcentajes de esta encuesta se refleja que sí, que efectivamente la compra por Internet ha aumentado. Pero no tanto como se esperaba. Exactamente, pero mucho menos de las expectativas que se habían creado. Ha recuperado la tendencia creciente, pero estamos hablando que no sube más de un 7%. Claro, es un porcentaje, según como lo mires, estamos hablando de un 5% muy bajo. Anteriormente, es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Yo creo que es por esos motivos. Subirá una vez que ya volvamos todos a nuestra normalidad, cogeremos lo mejor de cada circunstancia, pero ahora mismo creo que todos queremos presencialidad a todos los niveles y la compra es uno de ellos. Entonces, pues coexistirá una compra online en un establecimiento que nos dé las garantías, el servicio también, porque la distribución ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante para dar servicio a toda la demanda y ahora mismo pues pueden coexistir los dos o las distintas maneras de compra. Bien, hay muchos más aspectos que podríamos comentar. Vamos a centrarnos ahora en uno de ellos, que me parece también muy interesante, porque estamos hablando de alimentación, de consumo, de hábitos saludables, sobre todo en lo que se refiere a productos de consumo alimentario. Ahí, en general, en cualquier tipo de producto de consumo, el etiquetado tiene un valor fundamental, pero yo creo que mucho más todavía cuando hablamos del etiquetado de productos alimentarios. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué percepción se ha recogido en la encuesta sobre la importancia, no solo la importancia del etiquetado de los alimentos, sino si el consumidor cada vez se interesa más por el contenido nutricional de ese etiquetaje y sobre todo si lo entiende, si lo sabe interpretar y luego lo aplica en la práctica alimentaria diaria? Bueno, pues va por delante mi opinión. El etiquetado de los alimentos es fundamental, es un elemento fundamental, es donde está toda la información que realmente le interesa al consumidor. De hecho, formamos parte de la Unión Europea, tenemos un reglamento de información que se facilita al consumidor y todo lo que está ahí tiene una importancia. Entonces, de partida, realmente es un elemento clave. Básico. Clave. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, la encuesta, como yo he dicho anteriormente, somos muy optimistas en España. Tenemos una percepción de nuestras actividades pues mucho más optimista de lo que realmente hacemos bien las cosas. Perdón, doctora Cámara, dice la encuesta que un 80%, es un porcentaje altísimo, de consumidores en España buscan información nutricional, se interesan por ella. Luego pero ese 80% no lo buscan las etiquetas, que ese es el problema, que es donde está la información. Si yo quiero consumir un alimento, ahí es donde está su lugar de origen, donde se ha elaborado, cuál es su composición nutricional, si tiene algún elemento que me resulte de interés, como una presencia de alérgenos, si contiene o no contiene gluten. Todo eso debe estar ahí en el etiquetaje. Y entonces, si nos vamos a la encuesta, no llega al 60% las personas que realmente leen las etiquetas. Entonces, ¿dónde lo buscan? Si pues no lo buscan en el etiquetaje, otras vías, en otras vías, otras, que no está mal, está muy bien buscar información, pero si realmente estamos diciendo que nos interesa, ese 20% no lo está haciendo bien. Y además la normativa, creo, exige, doctora Cámara, exige que esa información esté precisamente en el etiquetaje. Exactamente. Por tanto, ahí la fuente de información es la etiqueta. Es la primera. O sea, yo entiendo que haya más, que además se busquen otras fuentes, pero está ahí.
¿cuál es la realidad? Y yo a eso me dedico en mi grupo de investigación. Intentamos hacer y haremos todas las actividades que sean necesarias, de ahí mi compromiso personal, en hacer este etiquetado más fácilmente comprensible. Yo entiendo que hay muchas cosas que a lo mejor el consumidor pues no diferencia bien, como queda manifiestamente reflejado en la encuesta, el tema de la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad. Son elementos que no se diferencian y que la gente no lo utiliza bien. Y llevamos muchos años insistiendo en el tema y todavía no está implementado en la conciencia del consumidor. Exactamente. En muchos casos. El origen de la materia prima o dónde se ha elaborado no es lo mismo. Claro. Dónde está esa materia prima producida, dónde se ha transformado, etcétera. Hay muchos elementos. Yo entiendo que son muchos, que algunos pueden no ser fáciles de entender, y ahí está el compromiso de los docentes, en este caso el mío personal, de hacer todo lo que sea necesario para hacerlo más fácil, más comprensible, porque realmente va a ser la manera de que yo lo vaya a leer mejor, lo vaya a entender y lo vaya a utilizar en mi beneficio, para seleccionar aquellos alimentos que cubran mis necesidades y mis apetencias. Lo que decíamos, también. la aplicación práctica de ese conocimiento que solamente va a repercutir en nuestra, por una parte, en nuestra salud, que es lo más importante, pero también en nuestra economía. Doctora Montaña Cámara, ya para concluir, de todos esos aspectos, de los muchos aspectos que recoge este libro, con más de 100 páginas, quiero decir que estaríamos 2 o 3 horas si tenemos que analizar el contenido, pero bueno, a modo de resumen, hemos hablado de hábitos de compra y consumo, de etiquetado de alimentos y hábitos saludables, hemos hablado de las decisiones de compra, qué motivaciones podemos tener como consumidores, del tema de la compra online y otros muchos que van a quedar fuera, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social en los hábitos de compra, que es otro aspecto importante también. Pero bueno, en resumen, lo que me gustaría para concluir es que me dijera de los diferentes aspectos, parámetros que se recogen en esta encuesta. Vamos a hacer un poco de futurología cara al año próximo. ¿Cuál de ellos o cuáles de ellos cree usted que son más fundamentales para que estadísticamente en su momento se refleje una mejora? Bueno, una mejora, lo que todos a mí son me gustaría, importantes, todos son importantes. Pero vamos a destacar un par de ellos. A mí me gustaría que esas decisiones de compra fueran realmente informadas, fueran decisiones no condicionadas por recursos económicos, que tuviéramos todos una situación económica mejor, y no quiere decir que tuviéramos que consumir alimentos más caros necesariamente. Está clarísimo. Pero que evidentemente me gustaría muchísimo, por supuesto, que esa decisión de compra y de consumo de esos alimentos tuviera una repercusión positiva en nuestra salud, que la tiene. La reconocemos pero no la aplicamos y eso es muy importante, especialmente ya hemos visto esta pandemia pues afecta directamente a la salud, y unos hábitos dietéticos adecuados pues nos van a permitir mantener nuestro estado de salud de forma adecuada, pero mucho más allá, en el caso de que ojalá no ocurra, ¿no? Pero pues tengamos nuestra salud comprometida, podamos responder de forma mejor, e incluso si ese compromiso es más grave, podernos recuperar aún de forma mejor. Entonces, que nuestro estatus nutricional sea mejor, pues me gustaría. Y luego, no solo son necesidades cubiertas. El hombre consumimos los alimentos para cubrir esos nutrientes que necesitamos para la vida, esa energía, pero también la parte emocional. Los alimentos nos proporcionan placer, de hecho los consumimos muchas veces por esa parte hedónica, ¿no? Que nos gusta una textura, un sabor, un color. Bueno, es uno de los grandes placeres de la vida, comer. Exactamente. Entonces, esas palabras que ponía innovación, explorar, aspectos que no eran tan curioso, pues que tuvieran un papel más predominante. Que estemos un pelín menos preocupados, seamos un poco más innovadores y nos atrevamos un poquitín más a probar alimentos nuevos. Pues tenemos muchos alimentos de otras culturas que pueden ser interesantes o nuevos
maneras de elaborar los alimentos de siempre. Muy bien, pues yo la espero aquí, doctora Montaña Cámara, el próximo año en la presentación de la encuesta Hábitos de Compra y Consumo 2022, y espero que podamos comentar que esos deseos que usted ha expresado en gran parte sean ya una realidad y podamos analizarlos más a fondo y podamos dar esa buena noticia en el sentido de que seguimos mejorando nuestro comportamiento, nuestra filosofía, nuestra actitud como consumidores responsables. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que el cumplimiento de esos deseos no esté condicionado a mi presencia. Lo importante es que nos vaya mucho mejor a todos como sociedad. La doctora Montaña Cámara, como antes decíamos, es catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid.